esto, ¿sí? Basado en su obra, basado en su provisión. Él es el Cordero, como decíamos, pascual, el verdadero Cordero pascual. Y él sabía también que evidentemente esta Pascua que iba a pasar en Jerusalén, pues era justamente la realización por fin en realidad de todo lo que la tipología había estado revelando acerca de la obra del Mesías en el Cordero Pascual que Israel sacrificaba anualmente, ¿no? Entonces, hermanos, esto es muy significativo que esto se dé en este contexto, ¿sí? Ese es el contexto, la obra del Señor, su base, el perdón de los pecados, todo lo que está embebido en la Pascua, ¿cierto? Entonces dice así, antes de la fiesta de la Pascua, coma, y nos da otra ambientación también en esta escena. Fíjense que antes del Señor empezar a relatar aquí lo que Él va a decir, es como si Él enmarcara, le diera contexto a lo que Él va a enseñar aquí en esta oportunidad, ¿sí? Y otra de las cosas en las que el Señor nos da contexto aquí es esto, dice, sabiendo Jesús, o sea que esto que el Señor va a decir aquí lo va a decir con una conciencia, digámoslo así, con un trasfondo de lo que había en su pensamiento, de lo que había en su corazón, de lo que él conocía y que nosotros no conocíamos y sus discípulos en su momento no conocían, pero que él lo conocía. O sea que lo que él les va a decir aquí tiene este trasfondo, tiene el trasfondo de la Pascua, ¿cierto? De su obra, y tiene el trasfondo de lo que hay en el corazón y en la mente, en el pensamiento del Señor. Esto que el Señor va a hacer aquí, que el Señor va a decir aquí, lo va a decir con este conocimiento previo, con esta conciencia. Además, conciencia y conocimiento que el Señor ha tenido desde la eternidad. Para esto el Señor había hecho toda su obra, ¿cierto? Con este corazón, con este principio, con esta intención, es que el Señor había hecho también su obra, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Hermanos, el Señor era consciente plenamente de la obra que él iba a realizar en la cruz del Calvario. Él sabía de la Pascua y sabía que la realidad de la Pascua era él mismo, ¿sí? Como él mismo lo va a mencionar de aquí en adelante, ¿cierto? La Biblia nos habla acerca de que él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor sabía lo que iba a implicar amar a los hombres. A él amar le significaba al mismo tiempo morir en la cruz del Calvario. Él sabía que si nos iba a amar, nos tenía que amar con un amor que implicaba su propio sacrificio. Y aún así, él sabiendo esto, sabiendo que él iba a ser crucificado para pagar por ese amor, qué curioso, ¿no? Que Dios que nos creó para amarnos, al mismo tiempo tenga que pagar un precio para amarnos, para que nosotros le amemos también a Él. Qué misterioso, qué precioso y qué distinto es el amor del Señor, ¿sí? Uno normalmente ama y confunde a veces uno que el amor es un sentimiento, digámoslo así, que solo trae un determinado sentimiento de complacencia. O sea, lo que uno va a amar, uno lo ama porque le causa a uno un bien, ¿sí? Pero mire que el amor es algo más profundo que eso. El amor es saber que nos podríamos llegar a tener que desprender de nuestra propia vida para poder amar y en lugar de más bien de ser complacidos, complacer a aquello que amamos. Esa es la diferencia con el amor del Señor, ¿sí? Entonces dice, sabiendo él que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y entonces con ese conocimiento mira lo que resulta, que era lo que estábamos introduciendo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿no? Entonces fíjate cómo es el amor del Señor. El amor del Señor es un amor que tiene conciencia de que para poder amar realmente hay que pasar por la cruz, ¿cierto? Ese es el amor del Señor. Ahí nos empieza a hablar cómo es el corazón del Señor, hermanos, ¿no? Me parece esto muy tremendo, muy significativo. Entonces, fíjese que
él hubiera podido decir, bueno, sabiendo, es como si a uno le dijeran, bueno, ¿qué haríamos si supiéramos que, pues que esta es nuestra última oportunidad, nuestra última cena, nuestro último día, nuestra última noche, ¿no? Y el Señor sabía eso, él sabía que de ahí en adelante le quedaban pocas horas. Y la reacción del Señor es esta: los amó hasta el fin. Qué tremendo. Qué tremendo que el Señor, sabiendo que Él iba a ser puesto en la cruz del Calvario, los amó hasta el fin, ¿cierto? Qué tremendo es la personalidad del Señor. Qué tremendo es su carácter. Qué tremendo es su expresión, su forma de ser. Que sabiendo que esa era la Pascua, la última que iba a celebrar con sus discípulos, que iba a pasar por ese terrible prueba de la cruz del Calvario, y que además iba a pasar por la cruz del Calvario justamente por causa de los que estaban con él ahí en esa cena, porque el Señor tenía que ir a la cruz por el pecado de los hombres, el pecado nuestro, por supuesto también el pecado desde sus mismos 11, que eran los más cercanos del Señor, ¿cierto? Los más cercanos en la tierra. Y él quería estar con ellos y compartir con ellos esa cena, esa Pascua se celebraba por familias en Israel. No se celebraba ni siquiera en el templo porque era una celebración muy interior, muy íntima. Era algo muy familiar. Y ahí estaba el Señor con sus discípulos, con los que él más amaba. Y él sabía que iba a la cruz justamente porque aquellos a los que el Señor amó, o sea, a todos los hombres, justamente fueron los que pecaron, y entonces él tenía que ir a la cruz del Calvario a pagar porque aquellos a los que él amaba habían pecado y se habían metido en un problema serísimo, y ese problema es el pecado. Y la respuesta, la solución a ese problema en la que nosotros nos metimos como humanidad es justamente que aquel que nos amó tiene que ahora ser sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces dice así: los amó hasta el fin, y me llama mucho la atención que él dice dos cosas, ¿no? Dice que habiendo amado a los suyos, es como si ahí ya era evidente que el Señor los había amado, pero agregó otra cosa, dice, los amó hasta el fin, hermanos. Fíjese que hay una diferencia entre amar y amar hasta el fin, por lo menos aquí en este versículo está esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre amar y amar hasta el fin? ¿No? Amar hasta el fin es por causa de la comprensión de la obra del Señor por nosotros, ¿sí? Uno ama hasta el fin, es cuando uno realmente pasa por todo lo que a uno le signifique amar, ¿cierto? A que uno ama, ¿sí? Entonces, hermanos, esta frase del Señor es muy preciosa, que Él nos ame hasta el fin, no hasta la mitad, ¿cierto? A veces uno solamente ama hasta la mitad, o ama hasta, digamos, faltándole un cuarto para la medida completa, ¿cierto? Que el Señor nos enseñe, hermanos, a amar hasta el fin, y que Él pueda revelar esta pequeñísima frase que el Señor dice aquí, pero que tiene tanta profundidad y que, como hemos leído, tiene tanto trasfondo. Tiene el trasfondo de la Pascua, tiene el trasfondo del conocimiento del Señor en su corazón, de la conciencia de lo que el Señor va a hacer en la cruz del Calvario. Que nosotros también podamos, como el Señor, amarle a Él hasta el fin. Y como dice también el Señor, que si le amamos a Él, también amamos a nuestros hermanos hasta el fin. No sé qué implicará esto en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ayude a poder entender qué es esta pequeña frase de amar hasta el fin, ¿sí? Entonces, bueno, dice el versículo 2, que es un versículo que a veces aparece uno aquí como atravesado, ¿no? Es una escena tan íntima, tan personal, tan especial, donde el Señor está revelando de su amor, de cómo Él, a pesar de que nosotros somos pecadores y le despreciamos, y que es justamente por eso es que Él tiene que ir a morir en la cruz para amarnos. Qué curioso, ¿no?
Y entonces está este versículo aquí que está como atravesado, ¿no? Como que uno dice, uy, esto parece a veces como uno dice, ¿no? Como mosco en leche, ¿cierto? ¿Por qué? Mira lo que dice aquí este versículo. Dice, y cuando cenaban, algo tan íntimo, de tanta amistad, porque uno cena con los que realmente hay una amistad en el corazón a profundidad, ¿cierto? Eso es lo que es realmente la Pascua también. La Pascua es intimidad en amistad, en amor sincero y transparente y puro. La cena del Señor no es como esas cenas, digámoslo así, cordiales, políticas, formales, ¿cierto? Donde uno más bien se siente como acartonado y no se siente uno como que es algo que uno no disfruta, no. La cena del Señor es ese tipo de cena en donde uno está con los cercanos, con los que están en el mismo corazón, en la misma amistad, en la sinceridad, en la transparencia, de todo eso nos habla la cena del Señor. Pero por eso decimos que fíjense, dice, y cuando cenaban, y esa cena era la cena de la Pascua, que significa todo esto, como el diablo, ay hermanos, qué cosa que el diablo siempre quiere, como decimos, tratar de dañar las cosas, de dañar los buenos momentos, de dañar las buenas relaciones, de dañar la buena disposición. Siempre el enemigo, hermano, atentará contra esto y por eso uno lo puede reconocer. Cuando hay algo que afecte el espíritu limpio, fresco, tranquilo, amistoso, amoroso, transparente, limpio, y quiera suplantar esas cosas o quitarlas o modificarlas o degradarlas, ahí uno se da cuenta que muchas veces ni siquiera somos nosotros, sino es el diablo, ¿cierto? Cuando a veces aparece un desánimo en el corazón contra alguna situación, con alguna, qué sé yo, incluso hasta mala disposición o pereza o algo, acuérdate que el diablo es quien a veces quiere tocar también nuestra carne, la nuestra propia, la de los hijos del Señor. Y ahí nosotros podemos abrir nuestros ojos y decir, ah, no, Señor, esto es del diablo. Y aunque es en mi carne, reconozco que es el diablo en mi carne y lo rechazo y lo pongo afuera y le digo, no, Satanás, usted no puede venir aquí a dañar el ambiente de familiaridad, de amistad con los hermanos, aún en mi propia familia, en mi propio ambiente, en mi propio hogar. Eres tú, Satanás, ¿cierto? Así detectarlo como el Señor lo detectó, Satanás, ¿cierto? Y que si nosotros conocemos cómo se mueve el diablo, seguramente que podemos tener una mejor, digámoslo así, discernimiento y una mejor posición en nuestro corazón. No, 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 nada de desánimos, nada de mala ambiente. Todo eso es lo que trae el diablo, ¿cierto? Y lo quiere meter incluso si le fuera posible aún en medio, imagínense, mire, de la misma cena. Y si lo quiso hacer cuando estaba el Señor mismo presente en la tierra, hermano, ¿será que el diablo no quisiera hacer eso también a veces en medio nuestro? Claro, el diablo quiere. Solo que gracias al Señor que nosotros estamos en su espíritu y le percibimos y percibimos cuando hay algo que no es del Señor. Entonces dice así, por eso decíamos que este versículo es como curioso, como que está ahí, como que uno quisiera pasarlo rápido, pero está, ¿cierto? En medio de lo bonito, a veces el diablo también quiere sembrar sus cosas. Dice, como el diablo ya había puesto en el corazón, porque justamente ahí es donde hay que tener cuidado, que el diablo no nos trabaje en nuestro corazón, con ninguna mala disposición, ¿cierto? No solamente de otros, sino también la nuestra propia. A veces uno, pero en el corazón aparecen cosas, ay, los hermanos no me consideran, no me, no me consienten tanto, no son tan conscientes de lo que me pasa. Ah, no, hermano, mira, cuando aparece eso, pidámosle al Señor, ay, Señor, guarda mi corazón de todo esto, de toda esta mala disposición, etcétera, ¿no? Entonces dice, había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, o sea, como decir, apartarse de todo esto, ¿no? De todo el ambiente que el Señor había creado aquí y del Señor mismo. Entonces, bueno, ese es un versículo ahí que, como decíamos, está ahí como medio entre paréntesis, podríamos llegar a ponerlo, ¿cierto? El versículo mismo, pues es claro que es inspirado, me refiero a la circunstancia, a la situación, que uno quisiera como que no hubiera estado, pero estuvo. Y al final, pues también nos enseña, ¿cierto? No podemos tampoco confiarnos demasiado en el sentido de como si no tuviéramos enemigo, porque tenemos enemigo, aún en medio
de las cosas lindas y hermosas de la iglesia, aún tenemos enemigo. Por eso en el Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia perseveraba y tenía que perseverar en el partimiento del pan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque perseverar, ¿cierto? Es porque hay que, digámoslo así, poner un poquito como decir, de atención y de discernimiento, porque perseverar no es una palabra fácil, por todas estas cosas, ¿no? Versículo 3, sabiendo, otra vez otro sabiendo. O sea que hay dos cosas aquí que el Señor sabía, ¿cierto? Sabía que Él iba a hacer una obra en la cruz del Calvario, que esa era la Pascua verdadera, y por eso amó, ¿cierto? Y amó a pesar de que ahí estaba también el diablo tratando de indisponer, de indisponer las cosas contra el Señor, pero aún así Él amó. Y la otra cosa que Él sabía, que sabía el Señor, dice, sabiendo Jesús que, está la otra cosa que sabía Jesús en esta escena, en este momento, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Imagínate esto, ese conocimiento con el que el Señor Jesús, las dos cosas, por un lado que Él iba a ser sacrificado, pero por otra parte Él sabía que Él era Dios, que tenía todo el poder, que todas las cosas estaban en su mano, que bastaba, como Él le decía en otra oportunidad, que Él le pidiera al Padre 12 legiones de ángeles y ahí las tendría para defenderlo, para etcétera, ¿cierto? Él sabía que era Dios, él sabía que iba a ser humillado por los hombres siendo Dios, él sabía que iba a ir a la cruz del Calvario, ¿cierto? Siendo Dios quien nos había creado para él, ahora nosotros le íbamos a crucificar, ¿cierto? Qué tremendo. Y que el Padre le había dado todas las cosas, que no había nada que le fuera restringido al Señor. Y el Señor, hermanos, con ese poder, imagínate, ¿qué haríamos nosotros si en algún instante, por ejemplo, nos enteráramos y no lo hubiéramos sabido y de pronto nos enteramos que, no sé, que somos realmente muy poderosos, que nos ganamos el baloto, por decir, imagínese que hoy nos dijéramos, oiga, sí supo que usted ayer se ganó el baloto y ahora tiene una riqueza infinita, por decirlo de alguna manera, ¿qué haríamos nosotros hoy sabiendo esto, cierto? ¿A qué nos impulsaría nuestro carácter? Porque ahí es donde se revela lo que realmente, digamos, hay en el corazón. Cuando la persona sabe y conoce lo que tiene y qué hace con eso que tiene. Y en este caso, con el mayor de todos los poderes que pueden llegar a existir, el poder mismo de Dios. Y mira lo que hizo el Señor. Sabiendo esto, ¿cierto? Porque uno puede hacer esto, que va a decir aquí el Señor, si uno no sabe lo anterior, probablemente esto sería lo último que uno hiciera, ¿cierto? Así que depende nuestro conocimiento, ¿cierto? Lo que conocemos es lo que sabemos, pero lo que hacemos con ese conocimiento es lo que somos. Y el Señor no solamente quiere que tengamos, el Señor quiere que seamos, ¿cierto? Entonces dice así, mira lo que hizo el Señor sabiendo todo ese poder que tenía del Padre. ¿Y quién era? No solamente el poder que tenía, sino quién era él mismo, que era Dios. Se levantó de la cena, esta es otra enseñanza de la cena, y se quitó su manto. Y tomando una toalla, cambió el manto por la toalla. La toalla nos habla del servicio, la toalla nos habla de lo que hay que limpiar, ¿cierto? La toalla nos habla del servicio y de la limpieza, ¿cierto? No nos habla de la corbata o ni siquiera del sombrero, sino de lo que hay que hacer, de agacharnos, de arrodillarnos, ¿cierto? De, de restregar, de limpiar a profundidad, con sacrificio, ¿sí? Entonces dice, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies. Ay, hermanos, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Rey? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su personalidad?
cómo es su carácter, cómo es su forma de ser, ¿cierto? Aquí entendemos bien quién es el Señor, cómo es su obra. Él sabiendo que Él era Dios, lo más normal hubiera sido más bien que en lugar de ponerse la toalla, hubiera mandado de pronto a Pedro mismo. Bueno, Pedro, venga a ver y me lava los pies porque me acabo de ser consciente que yo soy Dios, que yo tengo todo el poder, que yo soy el que sé más, que yo soy el que estoy por encima de todos, que yo soy el creador. Entonces, tráiganme, por favor, un agua y aquí ustedes dos me lavan los pies y aquí estos otros dos me traen un refrigerio y aquí estos otros dos vayan y me consiguen aquello o esto otro, ¿cierto? Ay, hermanos, pero qué diferente es el corazón del Señor y cómo Él quiere formar esto en nosotros. Para esto es la cena, para que nosotros nos demos cuenta cómo quiere el Señor formarse en nosotros y lo que Él espera de nosotros, ¿cierto? Cómo el Señor tampoco recriminó. Oiga, ¿y ustedes no se dan cuenta que es que yo soy Dios? ¿Ustedes piensan que yo soy un hombre como los demás? ¿No? Él no recriminó a ninguno. Tampoco, bueno, pero ustedes cómo me hacen sufrir, ustedes no se han dado cuenta que yo soy Dios y por culpa de ustedes es que tengo que ir a la cruz del Calvario, ¿no? Creo que ya mis hermanos, alguien, creo que Alexita oraba justamente en ese sentido, como a veces nosotros somos tan protestones, ¿cierto? Tan renegones contra todo y por todo. Y cómo el Señor, siendo Dios, sabiendo que Él tenía el derecho de todas las cosas, más bien se puso la toalla en el cinto y empezó a lavar los pies, ¿cierto? Y este era un poquito el versículo, hermanos, solamente dos versículos que quería, que era como un poco lo que resaltaba el Señor. Es el lavamiento de los pies de los discípulos, ¿no? Y a enjuagarlos también con la toalla con la que estaba ceñido, ¿no? ¿Qué hay en esa enseñanza, en esa escena, que sucede en medio de la cena del Señor? Esa, no sé, sé que esto puede traer mucha interpretación, porque es una escena realmente muy rica. A veces, no sé si los hermanos les pasa seguramente a algunas oportunidades, que uno dijera, bueno, ¿en cuál de las escenas del Nuevo Testamento, específicamente del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, en cuál de las escenas de que nos narra el Evangelio, si el Señor nos hubiera dado la oportunidad de poder presenciarla de manera personal, de manera real, ¿cierto? Esto es solo una suposición, pero bueno, como una dinámica, digámoslo así. ¿En cuál de las escenas en donde estuvo el Señor en el Nuevo Testamento, si Él nos concediera estar en una, en cuál hubiéramos querido estar? ¿Sí? Presenciar con nuestros propios ojos. Por supuesto, todas las escenas, por causa de que está el Señor presente, son hermosas y son preciosas. Pero hermanos, esta escena realmente es digno de admirar. ¿Cómo sería estar en ese momento cuando el Señor, por todo el ambiente, por saber que es la última noche del Señor con sus discípulos, por saber que es la Santa Cena, por saber que es la Pascua, por saber que tiene tanta riqueza, tanto misterio? Y por otro lado, hermanos, porque es una cena tan íntima, porque creo, hermanos, que todos necesitamos que el Señor de vez en cuando toque nuestros pies, masajee nuestros pies, porque nuestros pies, hermanos, es la señal de nuestro cansancio. En los pies es en donde normalmente se refleja nuestra necesidad de sentarnos, ¿cierto? ¿No le parece que de todo esto nos habla un poco la función de los pies, cuando uno se cansa? Y hay momentos en los que probablemente nosotros nos cansemos del camino, nos cansemos de estar en nuestra propia fuerza, ¿cierto? De los quehaceres, de la cotidianidad, ¿cierto? Llega un momento donde uno, ay, cómo quisiera poder sentarme y que alguien pudiera, ¿cómo decirlo?, sustentar
todo mi cansancio, experimentar ese refrigerio de alguien que me comprende, de alguien que me toca, de alguien que es cercano, que comprende todo mi corazón, que ni siquiera me va a hablar, sino que simplemente me va a tocar y me va a aliviar con su toque. Fíjese que aquí el Señor no dio una consejería, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que la manera de ayudar mucho a las personas es a través de consejerías, dándole nuestros, entre comillas, sabios consejos. Pero el Señor sabía realmente cuál era nuestra verdadera necesidad, hermanos. Hay momentos en los que nosotros no necesitamos muchas palabras, sino alguien que nos abrace, alguien que nos toque, alguien que nos masajee, alguien que nos haga desaparecer sin hablarnos muchas veces. Ahí donde nosotros nos duele, alguien pueda tocarnos con cariño, con amor, con intimidad. Porque de eso también nos habla el que el Señor toque nuestros pies, ¿cierto? Nuestros pies, pues normalmente no es una parte, digamos, como tan pública para los demás, ¿cierto? Y uno mismo, pues a veces se siente como cierta restricción, no es común, no es normal que alguien venga y nos toque los pies y nos empiece a hacer un masaje de cansancio, un masaje al final, ¿sí? Una limpieza. Y el Señor lo hizo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ama, porque el Señor realmente es un Señor cercano a nosotros, ¿sí? Es tan cercano como y es tan del mismo nivel de amistad, ¿cierto? De cercanía como aquellos que tienen acceso a nuestros pies, ¿cierto? Que normalmente son los más cercanos, los más íntimos del corazón, los que nos pueden comprender y ayudar y aliviar. Los que detectan nuestro dolor, esos son los que pueden tocar nuestros pies, ¿cierto? Los que se ofrecen a hacernos un masaje porque realmente nos aman. Y eso fue lo que hizo el Señor acá, para aliviar nuestro cansancio, hermanos. Para esto es la cena también, para poner en nuestras cargas en el Señor. Y el Señor quiere hacer esto en todas las cenas. Como quiso hacerlo en esta, el Señor quiere hacerlo todas las veces, hasta que Él venga, ¿cierto? Él quiere aliviar nuestro cansancio. Entonces, bueno, hermanos, como digo, seguramente que ahí podríamos estar mucho tiempo meditando, ¿cierto? Este es un verso más para meditarlo, más para contemplarlo, para interpretarlo a la luz de la realidad interior en el corazón, ¿cierto? Pero quería para terminar ir a un verso que está más adelante acá, ¿cierto? Dice el versículo 12. Después que les lavó los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, ¿por qué lo soy? ¿Cierto? Y es una parte de la revelación del Señor. Solo que la cena es algo más que una enseñanza. Solo que el descansar en el Señor, para eso se requieren más que palabras. ¿Sí? ¿Cierto que es difícil o es hasta curioso cuando le dicen a un hermano, descanse en el Señor? ¿Cierto? Sí, claro. Como si eso fuera una enseñanza fácil de procesar. Hay cosas que no son tanto de que exista una forma de aprenderlo, sino de un toque real y especial y una revelación muy interior en el corazón de todo esto. Entonces dice así, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis así, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo eso tan profundo ahora el Señor también dice que nosotros también debemos hacerlo así? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros también debemos ser un alivio para los demás. Nosotros debemos ser un alivio para la iglesia, para los hermanos. Nosotros tenemos que estar dispuestos. La iglesia es la disposición de aliviar la carga de los otros, de tocar los pies de los otros, de hacerle masaje cuando el otro está cargado, cansado, ¿cierto?
Esa es la disposición que el Señor quiere que haya en nuestros corazones. Que el Señor nos enseñe esto, ¿cierto? No que nosotros pongamos nuestros pies para que la iglesia nos los masajee. No, no es esa la enseñanza del Señor. La enseñanza del Señor es que nosotros en la iglesia aliviemos las cargas de los otros, ¿cierto? Que nosotros comprendamos y entendamos el cansancio de los otros y entonces podamos ser como ese alivio, como ese refrigerio para nuestros hermanos, ¿cierto? Una buena disposición para nuestros hermanos, una buena actitud para nuestros hermanos, porque así el Señor ya nos lo permitió experimentar de Él, ¿cierto? Y por eso el Señor nos enseña esto, hermanos. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda poder entenderle en esto y saber que Él espera y anhela esto también, que nosotros tengamos esta disposición para nuestros hermanos. La iglesia es el lugar donde los hijos del Señor descansan, reposan. Qué linda es la iglesia, hermanos, qué precioso es. Qué hermosa es la cena del Señor, que nos toca, que nos hace experimentar el real descanso del Señor. Qué lindo contar con la comunión, con la amistad de los hermanos en familia, en familiaridad, el saber que estamos orando todos unos por otros, que nos abrazamos desde la distancia, que también cuando estoy cansado incluso también puedo contar con mis hermanos, estoy por esto, ¿cierto? Contar unos con los otros, a ese nivel de confianza, hermanos. Esa es la iglesia. A veces el diablo daña eso, ¿no? Piensa, y podría llegar a cambiar esto que es tan hermoso, tan sencillo a la vez, por cosas que no son la iglesia. La iglesia no son organizaciones, la iglesia no son jerarquías, la iglesia no son política, la iglesia no son formalismos, la iglesia no es eso. La iglesia es un lugar, hermano, en donde uno puede llegar, quitarse sus zapatos, sentir el descanso, ¿cierto? Del camino, estar en una disposición tan cómoda, tan de alegría, tan de amistad. Eso es la cena, hermanos. Para eso es la cena del Señor, para que estemos todos juntos y qué alegría poderlo hacer una vez más en medio de los hermanos, de, de los que el Señor nos ha puesto cerca, como siempre, tan amorosos, tan cariñosos. Muchas gracias, hermanos, por toda la disposición y por toda la amistad, por el cariño, por el amor que realmente se percibe y percibo de mis hermanos y también es correspondido, hermanos. Era eso un poco lo que el Señor había puesto en el corazón para compartir en esta mañana, mis amados hermanos. Sigamos orando, pidiéndole al Señor que Él pueda seguir formando su amor hasta el fin en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, muchas gracias. Y bueno, mis amados hermanos, oremos, pidámosle al Señor que Él nos ayude con esto, no sé, ¿les parece? Repito que estamos juntos, así que si alguien más tiene también algo para agregar o alguna oración más, pues por supuesto que podemos también participar. Padre, te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, por revelarnos, Señor, lo que había aún en tu pensamiento cuando tú hacías esa obra por nosotros, de amor, la que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y la que hiciste también, Señor, al tocar nuestros pies, al tomar toda nuestra carga, nuestros cansancios, Señor. Porque ciertamente, Señor, después de que tú tocas nuestros pies, nosotros experimentamos el descanso que proviene de ti. Gracias porque tú, Señor, no nos dejaste en nuestra suciedad, no nos dejaste en nuestra sequedad, no nos dejaste en nuestro desánimo, sino que tocaste nuestros pies. Nos hiciste y conocer tu amor. Nos diste la realidad de tu amor, Señor, manifestada. Amén. Tócanos cada día, Señor. Que en nosotros tampoco Amén. exista, Señor, esa restricción, sino por el contrario, más bien, esa disposición a decirte, sí, Señor, aquí están nuestros pies, ayúdanos, sosténnos, danos el alivio que necesita nuestra alma, nuestro corazón. Gracias por Amén. tu alimento que nos llena, nos satisface, nos quita el hambre y la sed cada día. Amén. Gracias por la alegría de estar en Gracias, tu Señor. casa.
de estar en comunión Amén. con nuestros hermanos, de la amistad, Señor, del Gracias, corazón. Señor. Guárdanos del Amén. diablo, guárdanos de la obra del maligno, Señor. Amén. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y Gracias, estar Jesús. atentos en nuestros corazones para que Amén. podamos nosotros, Señor, siempre estar en disposición de defender lo tuyo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Amén. hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.